Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro proyecto, un lindo girasol reversible mejorado. Y digo mejorado porque en nuestro video original los pétalos venían aparte, o sea, estaban tejidos uno a uno, pero en esta ocasión hemos incluido los pétalos. También le he colocado alambre, pero eso es totalmente opcional. Si tú deseas, no le puedes colocar alambre, no hay ningún problema. Espero que te guste el tutorial y si es así, no olviden de compartir el video, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Así estaremos llegando a más personas. Y vamos a comenzar con nuestros materiales. Y para nuestro proyecto estoy usando hilo 100% algodón, el color es a tu preferencia. También una brocheta de 25 centímetros. Alambre de 0.3 milímetros, tanto para la hoja como para los pétalos. Sí te recomiendo que le coloques alambre a los pétalos, pero si no tienes, al final te voy a enseñar cómo vamos a hacer para que los pétalos no se encojan. También los ojitos son de 5 milímetros. Silicona líquida y para rellenar la cabecita, napa o relleno acrílico. Y eso sería todo. Y sin más que decir, empecemos. Vamos a comenzar con los bracitos. Y hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo mágico. Y de la vuelta 2 hasta la vuelta 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. De la vuelta 2 hasta la vuelta 6. Ya terminamos la vuelta número 6. Ahora vamos a cerrar esta pequeña abertura con 2 puntos bajos. A ver. Un momento, por favor. Ahora sí. 1 y 2. Una cadena para asegurar y dejas una hebra un tantito larga porque con esa hebra vamos a coser al cuerpo. De esta manera vamos a tejer 2 bracitos. Y nos toca tejer la parte de la cabeza. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y tejemos la vuelta número 2. Hacemos 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. En la vuelta 3, la secuencia que vamos a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. En la vuelta 4 empezamos con un punto bajo. Vamos a colocar nuestro marcador en este primer punto. Después,
un aumento. Luego, 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Esta es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 5. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y de la vuelta 6 hasta la vuelta 10 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Seguimos con la vuelta número 11. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total vas a tener 20 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a ubicar dónde vamos a colocar los ojitos. Nos vamos a ubicar entre la vuelta 9 y la vuelta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí, entre la vuelta 9 y la vuelta 10. Asegúrate que la parte donde está tu marcador esté atrás, así como puedes ver. Entonces, la separación de ojo a ojo es de 7 puntos bajos, contando los puntos donde vamos a colocar los ojitos. Primero vamos a ubicar dónde van a ir estos pequeños ojos. Pero, antes de colocar los ojitos, vamos a bordar las pestañitas. Entonces aquí, en este punto, va a ir nuestro primer ojito. Y le vamos a bordar 2 pestañitas. Esta parte es bastante fácil. Y aquí en la parte de abajo vamos a bordar la segunda pestaña. Después que ya has bordado las pestañitas, ya puedes colocar los ojitos. Aquí. Me voy a ir al otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo. Después vamos a colocar los ojos. Y como puedes ver, ya hemos colocado los ojitos. Ahora sí, vamos a continuar. Y nos tocaría tejer la vuelta número 12. La secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 12. Y vamos a parar un momento porque nos toca rellenar la cabecita. Ahora sí vamos a continuar. Y nos toca tejer la vuelta número 13. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 13. Seguimos con la vuelta 14.
vas a tomar solo la hebra trasera y tejemos un punto bajo en cada punto bajo, siempre tomando la hebra trasera. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta 14. Y en la vuelta 15 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí tomas el punto completo. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 15. Seguimos con la vuelta 16. Vamos a tejer 10 aumentos. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta 16. Y nos quedamos en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. Y vamos a tejer la vuelta 17. Hacemos un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta 17. Continuamos con la vuelta 18. Vas a tomar solo la hebra trasera y tejemos un punto bajo en cada punto bajo, siempre tomando la hebra trasera. En total vas a tener 20 puntos bajos. Y de la vuelta 19 hasta la vuelta 20, tejemos un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí tomas el punto completo. Nos toca tejer la vuelta 21. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 22. Empezamos con 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta 23, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 35 puntos bajos. En la vuelta 24 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo y te van a quedar 35 puntos bajos en esta vuelta 24. En la vuelta 25 empezamos con 3 puntos bajos.
1, 2, 3 y después un aumento. Luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 40 puntos bajos. Y en esta vuelta 26 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 40 puntos bajos. Y en la vuelta 27 la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y después un aumento. En total vas a tener 45 puntos bajos. Y de la vuelta 28 hasta la vuelta 32 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ya casi terminamos la vuelta 32. Te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. Estoy usando este color marrón. Hacemos el cambio de hilo y nos toca tejer la vuelta 33. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 45 puntos bajos en esta vuelta 33. Seguimos con la vuelta 34. Vas a tomar solo la hebra trasera y tejemos un punto bajo en cada punto bajo, siempre tomando la hebra trasera. En total vas a tener 45 puntos bajos en esta vuelta 34. Y ya terminamos la vuelta 34. No vas a cortar tu hebra porque vamos a seguir tejiendo. Vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Giras tu tejido de esta manera y vas a retroceder hasta la cuarta cadena. Retrocedemos hasta aquí abajo y tejemos un punto deslizado. Y en la base del tejido te vas a saltar un punto, pero vamos a tomar solo la hebra trasera. Nos saltamos este primer punto. En el siguiente punto, siempre tomando la hebra trasera, hacemos un punto deslizado. Recuerden que siempre en esta primera vuelta vamos a tomar solo la hebra trasera. Repetimos la secuencia. 4 cadenas, retrocedes hasta la cuarta cadenita y tejes un punto deslizado. A ver, otra vez. En la base del tejido te saltas un punto. Contamos 1 y 2. Aquí en el segundo puntito, siempre tomando la hebra trasera, hacemos un punto deslizado. Eso es lo que vamos a repetir alrededor de esta primera vuelta. Y así es como nos va a quedar.
No vamos a cortar la hebra porque vamos a tejer la segunda vuelta. Y si ustedes pueden ver, aquí tenemos estas hebras delanteras en color marrón. En ese lugar es donde vamos a tejer lo mismo que hemos tejido en esta vuelta. 4 cadenas, retrocedes hasta la cuarta cadenita, un punto deslizado y vamos a retirar ya el marcador. Vas a contar 1 y 2 puntos y tejes un punto deslizado. Estamos tejiendo lo mismo que hicimos en esta primera ronda. Y miren mis crocheteros, ya tenemos las 2 vueltas ya tejidas. Ahora sí vamos a cortar la hebra porque ya hemos terminado. Miren, así es como nos va a quedar la parte del vestido. El siguiente paso es colocar los bracitos. Ahora les muestro. Los bracitos los vas a colocar justo aquí en el cambio de color. Es entre la vuelta 16 y la vuelta 17. Como los bracitos tienen 2 puntos bajos, entonces vamos a tomar 2 puntos bajos. Asegúrate de que estén bien alineados con los ojitos. Aquí ya tengo un bracito colocado. Bien, nos falta colocar el otro bracito. Y de esta manera te van a quedar, miren. El siguiente paso es tejer las tiras del vestido. Aquí tenemos estas hebras en color guinda. Esta parte es bastante sencilla. Estoy usando el mismo color con el que hemos tejido el vestido. Y aquí vamos a tejer puntos bajos. Vas a llegar muy cerca al bracito. Cuando ya estés bastante cerca al brazo, vas a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Te vas al otro lado, ¿sí? Y seguimos tejiendo puntos bajos justo en estas hebras delanteras. Hacemos puntos bajos. Cuando estés muy cerca al otro bracito, vuelves a tejer 3 cadenas, te vas al otro lado y tejes puntos bajos. Las hebras que te sobran las ocultas por el interior del cuerpo. Ya hemos terminado de tejer las tiras del vestido. Ahora vamos a bordar las cejas. Es bastante sencilla esta parte. Te vas a ubicar en la parte de arriba de los ojos y vamos a tomar solamente 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Te vas al otro lado y repites lo mismo. Tomas 3 puntitos. Lo siguiente que vamos a tejer es el cabello en color marrón. Vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. A partir de esta vuelta vamos a tomar solo la hebra trasera. Tomando la hebra trasera
vamos a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Seguimos con la vuelta número 3. Tomas la hebra trasera y la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento, siempre tomando la hebra trasera. En total vas a tener 18 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 4. Tomamos la hebra trasera y empezamos con un punto bajo, después un aumento, luego 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. Recuerden que es tomando la hebra trasera. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta 5, siempre tomando la hebra trasera, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y de la vuelta 6 hasta la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo, pero en todas las vueltas vas a tomar solo la hebra trasera. O sea, en la vuelta 6 la hebra trasera, en la vuelta 7 la hebra trasera, en la vuelta 8 la hebra trasera y en la vuelta 9 la hebra trasera. ¿Bien? Y así es como te va a quedar. Miren. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Giras tu tejido de esta manera. Y aquí en la base de tu tejido vamos a tomar solo la hebra trasera. En el siguiente punto, este es el punto donde están las 4 cadenas. En el siguiente punto, siempre tomando la hebra trasera, vamos a hacer un punto deslizado y volvemos a repetir 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. En la base del tejido, tomando la hebra trasera, un punto deslizado. Eso es lo que vas a repetir alrededor de esta primera vuelta. Ya terminamos la primera vuelta. Bien, seguimos tejiendo, pero ahora vamos a tomar estas hebras delanteras. Miren, aquí se ve claramente. Vamos a seguir tejiendo lo mismo en estas hebras, en todo este espiral, hasta que esto se va a ir cerrando poco a poco. Vamos a continuar. Bien, siempre haces 4 cadenas y en la base de tu tejido un punto deslizado y así te va a quedar. Miren, este es el cabellito para nuestra belleza. Y antes de colocar el cabello, vamos a bordar las orejitas. Aquí donde están las pestañitas, desde este punto vas a contar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Te vas a ubicar aquí. Bien, vamos a introducir nuestra aguja lanera. Vas a bajar 2 vueltas. Aquí es donde comenzamos. Bajamos 2 vueltas. Vuelves a introducir tu aguja.
Cuando ya estés en este punto, vamos a envolver de esta manera unas 4 o 5 veces. Ten cuidado que el hilo no se te vaya a enredar. Aquí vamos 2. 3 y 4. Yo creo que solamente con 4 es suficiente. Pero si tú quieres le puedes dar una vuelta más. Miren, ya tenemos la primera orejita. Y nos vamos al otro lado y repetimos exactamente lo mismo para poder ya tener las 2 orejitas bordadas. Después nos vamos a ubicar en el centro de ambos ojos y vamos a tomar 3 puntitos y vamos a dar 2 vueltas. Esta es la naricita. 1 y aquí damos otra vueltita más. El hilo, por supuesto, tenemos que ocultar por el interior de la cabeza. Entonces ya tenemos todos los detalles bordados. Ahora sí podemos colocar el cabellito. Vamos a pegar con silicona. Y miren, el cabellito tiene que estar justo detrás de las orejitas. Le voy a colocar silicona y voy a esperar a que esto seque muy bien. Ya le he pegado el cabellito y también le he cosido unas perlitas en ambas orejitas, pero eso sí es totalmente opcional. De esta manera, mis crocheteros, hemos llegado al final de la primera parte de este lindo proyecto. Y para las personas que desean adquirir el patrón PDF de este lindo proyecto, está disponible en nuestra tienda de Etsy, así que les pido que se den una vueltita, que los precios son bastante accesibles, y agradecerles también por acompañarnos cada vez que subimos un tutorial nuevo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.